Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. Es completamente reversible, vean qué bonita. Es muy fácil de tejer y se puede usar para miles de cosas, bufandas, cobijas o mantitas para bebé. Y es muy fácil de hacer. Necesitamos para esta puntada múltiplos de 4 más 2. Empecemos. Voy a montar 16 más 2. 4 por 4, 16 más 2, o sea, 18. 1, 2, 3, 16, 17, 18. En la cuarta, 1, 2, 3, 4, vamos a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora, cargamos hilo y nos vamos a saltar 3. 1, 2, 3 y otra vez en la cuarta vamos a tejer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4. Repetimos, nos saltamos 3, 1, 2, 3 y en la cuarta otra vez 4 medios puntos altos. Nos saltamos 3, 1, 2, 3 y en la cuarta otros 4. 1, 2, 3, 4. Aquí nos quedan 2. Este nos lo saltamos y aquí en el último hacemos un medio punto alto. Tejemos 2 cadenas al aire, volteamos y ahora sí vamos a empezar. A ver, entre el primer medio punto alto y el segundo, vamos a buscar ese hueco. Ahí vamos a tejer 4 medios puntos altos. Nos vamos a brincar al siguiente bloque. Buscamos el hueco, tejemos otros 4. Brincamos al otro. Y repetimos. Un detalle, no es aquí arriba, no es en la parte de arriba de la puntada, sino en el cuerpo de la puntada, del medio punto alto. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Ahora, aquí tenemos 3 puntos, fíjense. 1, 2, 3, que son los 3 primeros medios puntos altos. Y nos vamos a ir a la cadena
a tejer un medio punto solo, que es nuestra orilla. Ahora tejemos 2 cadenas al aire, volteamos y repetimos. Buscamos el primer hueco y tejemos 4. Nos brincamos al siguiente. Que sigue. Y el último. Aquí les quiero enseñar algo ya que terminamos el bloque. 2, 3, 4. Aquí están los 3 primeros bloques de la vuelta anterior. 1, 2, 3. ¿En dónde vamos a montarlo? Fíjense cómo aquí en un costado está la cadena de subida de las 2 cadenas que hicimos. Ahí lo vamos a montar y ahí lo tejemos. Así vamos. Ahora subimos con 2 y empezamos de nuevo la puntada. Nuestros 4 siempre van a ser de 4 en 4. Y otra vez vamos a lo mismo. Aquí tenemos los 3 del bloque. 1, 2, 3. Y aquí están las 2 cadenas. Es más, hasta las pueden separar así, miren. Aquí están las 2 cadenas. En la segunda hacemos el medio punto alto. Subimos con 2 nuevamente y vamos a hacer otra vuelta. Buscamos nuestro hueco. Brincamos al siguiente. Otra vez aquí tenemos las 3. 1, 2, 3. Y aquí está nuestra cadena de subida de la vuelta anterior. Y aquí está nuestra puntada. Vean qué bonita. Vamos a verla en grande. Ojalá les guste, la puedan aprovechar y la disfruten. Saludos, gracias, bye.